Tranquilo, no se pongan impacientes. Ahora sí, señores, tocó Velasco. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Nacional Cerro Porteño. Supo mostrar en algún momento. Arranca Velasco y va. Toca la pelota, vuelve Alan Punte Aguilar para Velasco. Salió Jan. Jan del arquero se quedó con la pelota. Falta de Velasco. Una duda en el fondo de Cerro Porteño. Ataca Martínez, engancha, va, sigue Martínez, le pega. Jean Pablo Fernández la quitó al córner. Gana Fabricio Peralta. Sale Churín. Rebota en Blas y la pelota es para Martínez. Se mete, tira. Jean. Se quedó solo Martínez dentro del área para definir. Toca la pelota Brock. La va jugando para Morel y Morel cambia arriba para Carrizo. Buena pelota, la bajó Pachi de pecho. Sigue Carrizo, enganchó Carrizo, la metió al área para Churín. Se va Churín, pide mano en rebote, solo Arzamendia. El árbitro cobra mano. El árbitro cobra mano de Churín que reclamaba Nacional. No vale el gol de Arzamendia. Aguardó que termine la jugada y fue gol de Arzamendia. Automáticamente Carlos Benítez señala la mano de Diego Churín, reclama el capitán de Cerro Porteño, está en la jugada. Porque hay un muslo y la pelota que se eleva, parece que a la altura del brazo. Ahí tengo mis dudas, tengo mis dudas, Carlos Paul la pide una y otra vez. Y va a validar el gol de Cerro Porteño. Señores, es ¡gol de Cerro Porteño! Arzamendia, Santiago Arzamendia aprovechó muy bien esa pelota dentro del área y cruzó de zurda. Marca Damián, Blas que toca, sube Román, tiene buena zurda como cruza y cruzó al área. ¡El golpe de cabeza! Aguilar, travesaño y afuera. La pelota pega en la parte superior del travesaño. Asedia Nacional, quiere el empate. Román, Trinidad y el centro. Saca Arzamendia. El rebote es de Nacional, es de Orsuza. Spínola. Escapada por derecha, centro al área. ¡Gol! Trinidad. ¡Gol de Nacional! Espectacular cabezazo de Enzo Trinidad. El asedio era constante, casi permanente. ¡Qué gran cabezazo! ¡Qué buen centro del Penta Brizuela! Y Trinidad lanzándose en palomita convierte un gol espectacular. Empata Nacional y ataca Nacional. Y llega Román en el vacío para sacar el centro. Va Román, metió el centro. Ganó Aguilar. La pelota se desvía en un jugador de Cerro y entonces es córner. Desde el VAR entienden que esto es penal. Penal y tarjeta amarilla es lo que indica Carlos Paul. El golpe de cabeza va hacia largo. Me parece que esa es una cuestión fundamental y es penal para Nacional. Moviéndose el portero. Y va Aguilar en el travesaño. En el travesaño. Sacó un latigazo Aguilar y contragolpea a Cecilio. Hay tiro libre. El árbitro ya marcó el final. El 1-1 es el resultado final aquí en la Nueva Olla. El gol de Arzamendia para Cerro Porteño. La igualdad para Nacional de Enzo Trinidad. Falló un penal. Aguilar